continuamos nuestra conferencia de prensa. Ahora toca el turno de las damas. A mi izquierda tengo a Gina de Soto, cubana, cantante, compositora. Acá a mi derecha tengo a Tracy, directora del Museo de Jazz de Harlem en New York. Y tengo a Marieta de la Fundación de Afrojazz de Arturo Farri. Comenzamos por Gina. Gina, tú eres muy joven, sé que te formaste, estudiaste acá en los conservatorios y que llevas viviendo 8 o 9 años en Nueva York. Básicamente, tu propuesta como intérprete y compositora, ¿dentro de qué variantes del jazz, de las tantas que hoy están asumiendo los cubanos y cubanas en el mundo y en Cuba, tú te mueves? Bueno, primeramente, muchas gracias por tenerme aquí, por la invitación. Y sí, como dice, yo me formé en los conservatorios de música acá, en la Saumel y en Amadeo Roldán. Y siempre me interesó el jazz, siempre estuve expuesta a ese género. Y cuando... ¿Participaste alguna vez en Joyas? No, nunca me presenté, siempre me dio un poco de miedo eso. Porque siempre había demasiada calidad y yo digo, bueno, tengo que aprender mucho. tengo demasiado camino por recorrer. Pero bueno, cuando empecé a vivir en Nueva York, empecé a trabajar en lo que sería mi música y cómo mezclar eso tan lindo que es el jazz y todo lo que aprendí de eso con mis raíces, con la música cubana. Y lo que estoy tratando de hacer, la propuesta que estoy tratando de presentarle al público, a mi gente aquí cubana, es la mezcla del jazz y la música cubana. O sea, yo llevo ritmos cubanos, ritmos latinos, con la armonía, con melodías más jazzísticas. Y combino también en el español y en el inglés, porque, bueno, es lo que sé hablar. Tracy, un museo de jazz es una idea muy interesante. Básicamente, ¿qué historia abarca ese museo del jazz en Harlem y cómo está estructurado? First, let me say it's a pleasure to be here. I don't speak Spanish, so my friend Marieta Olacia will translate for me. A Tracy, quiero agradecerle el estar aquí presente, y ella no habla mucho español, a pesar de que entiende bastante y quiere que le traduzca. At the museum, we work very hard to tell the entire story of jazz from its beginnings in Africa. Al Museo del Jazz en Nueva York, ellos trabajan fuertemente para dar la historia del jazz desde sus comienzos en África hasta ahora. So we say we tell the whole story of jazz from Africa through the Caribbean. Ellos dicen la historia completa del jazz desde África hasta el Caribe. And we say if jazz was born in New Orleans, it spent a lot of time growing up in Harlem. Y dicen que el jazz nació en Nueva Orleans y pasa mucho tiempo creciendo en Harlem. So we like to present jazz as it appears in Harlem and how it is transformed by the experience of New York City and Harlem. Y ellos quieren entonces presentar al jazz cómo se ha transformado en Harlem y cómo pasa el tiempo y cuál es el tipo de jazz que se hace en Nueva York, en Harlem. So from new artists to legends, we are not only a museum, we are a performance space, and so we make room for everybody to come through the museum. So, no solamente es un museo, también es un lugar donde se presenta el jazz desde los incipiantes músicos hasta los músicos legendarios. Qué interesante. En el caso tuyo, Marieta, sería interesante que le explicaras un poco a las personas que nos están siguiendo por las redes, tácitamente, cuál es la labor de la fundación que tú presides de Afrojazz vinculada a OFAR. Bueno, igualmente gracias por la invitación de estar aquí y compartir con ustedes en esta ocasión.
La fundación se llama Afro Latin Jazz o Fundación de Jazz Afro Latino. Estamos basados en la ciudad de Nueva York y fue fundada por Arturo Farrell en el 2007, después de que él sacó la orquesta de jazz al Lincoln Center y fundamos la fundación para darle apoyo a esa orquesta, pero también para promover el jazz latino en Nueva York, porque hasta ese momento solamente se promovía el jazz tradicional y lo que ellos llamaban el jazz afrocubano, pero no afrolatino, incluyendo todas las versiones latinoamericanas. Y además para promover la educación del jazz en las escuelas públicas en Nueva York, que no existía. Y en este momento la Fundación tiene 23 escuelas de programas en las escuelas y una banda juvenil, además de la orquesta de Arturo Farrell. Hay una banda juvenil de jóvenes entre 12 y 17 años pues, que aprenden y tocan la misma música de Afro Latin Jazz que toca Arturo. Qué bien. Gina, tú te vas a presentar acá, sé que con un trío encabezado por Rolandito Luna. Háblame un poco, básicamente, cómo has concebido. Sé que también tienes pronto a sacar un disco. Háblame de esos dos temas, de tu presentación y de ese disco que debes publicar este año. Bueno, yo estoy muy, muy feliz y demasiado orgullosa de poder trabajar con estos grandes artistas que estoy trabajando aquí en Cuba, Rolando Luna, Oliver Valdés, increíbles músicos que se conocen en todo el mundo. Y ellos son muy increíbles y me han ayudado bastante a redondear la idea, el concepto que tenía para la presentación sobre la propuesta musical que quería hacer. Y han sido fenomenales en cuanto a la ayuda con el estudio para poder ensayar y la facilidad que tienen de aprenderse la música, de ponerle el pedacito de ellos para que suene con auténtico, que suene o sea, esté Rolando Luna tocando, esté Oliver Valdés tocando. Y estoy muy feliz con eso. Y sobre el disco, pues he trabajado por bastantes años en este disco, pero finalmente va a salir este año. También es un proyecto muy hermoso que empecé a trabajarlo con músicos de allá en Nueva York. Estoy trabajando con uno de los hijos de Arturo Farrell, Saco Farrell, en la batería. Y tengo también a músicos cubanos que estudiaron conmigo, increíble pianista como Ame Alom, y un gran trompetista cubano que se llama Cali Rodríguez Peña, que hemos trabajado juntos desde hace tiempo y ellos me han ayudado también a ponerle ese poquito de jazz y Cuba al disco. Es un disco muy bonito que engloba bien la fusión que quiero transmitirle al público y creo que va a ser un proyecto que va a dar mucho de qué hablar. Estoy orgullosa de eso. Tracy, en el caso del museo, ¿qué tipo de vinculación tiene, si es que la tiene este museo que tú diriges, con el jazz hecho por los cubanos y todo ese mundo afrocubano tan fuerte en nuestra cultura? So what's the link between the jazz, the museum, the one that you want to present in the museum, and the jazz that the Cubans are doing? So the answer to that question begins with a story from my childhood, if that's okay. Esa respuesta comienza con la historia desde mi infancia. So I grew up in New York City. Creció en la ciudad de Nueva York. And in my house growing up, we played all kinds of music all the time. Y en su casa tocaban todo tipo de música todo el tiempo. When I was a little girl and I received my own money for the first time, Cuando ella recibió su primer dinero, cuando era muy jovencita, I took my mother by the hand and we went to the record store. ella llevó a su mamá, la tomó por la mano y la llevó a una casa de música donde venden discos. And I purchased an album by Mongo Santa Maria. Y su primer disco que compró fue un disco de Mongo Santa María.
because this was the training, this was the music that was presented in my home. Y este fue su entrenamiento, esa era la música que escuchaba en su casa. And we're not Cuban. Y ellos no son cubanos. So many, many, many years later, when when I became the director of the museum, Son muchísimos años más tarde cuando ella se convirtió en la directora del Museo del Jazz. it became very important to me to present jazz from the complete diaspora. Se hizo muy importante para ella presentar el jazz de la diáspora. And the Afro-Cuban jazz had such an influence on my own life and my own musical training Y la influencia del jazz cubano tiene mucha influencia en ella, el jazz cubano, en su entrenamiento. it became a natural part of what we teach and what we present at the museum. Y se convirtió en algo natural entre lo que ellos presentan y lo que ellos enseñan en el museo. So there's we present Afro-Cuban jazz all year long, every once in a while, but in August we devote an entire month to the roots of Afro-Latin jazz. So, ellos presentan jazz latino todo el tiempo, esporádicamente, pero en el mes de agosto específicamente dedican ese mes a enseñar y a presentar el jazz cubano y sus raíces. And primarily that month is a presentation of Afro-Cuban jazz. Ese es el mes del que se presenta el jazz, no solamente afrolatino, pero específicamente afrocubano. And it tells, of course, the story of Dizzy Gillespie and his influence and his relationships to Cuban artists. Y presentan sobre todo o enfatizan la historia de Dizzy Gillespie y su vínculo con el jazz cubano. Qué bien. Marieta, estos no, a nivel mundial, no son tiempos fáciles para llevar adelante proyectos como la Fundación. ¿Ustedes cómo han logrado poder mantener un proyecto como ese que abarca tanto? ¿Y cuán difícil es sostener un proyecto así? Dificilísimo, con mucho esfuerzo. Desde que yo dirijo la fundación, que ya va a ser casi 10 años, ha crecido muchísimo y el esfuerzo ha sido múltiple. Tenemos mucho apoyo de otras fundaciones, de fundaciones privadas que dan apoyo a las artes. Tenemos apoyo de individuos de todos los países, no solamente de norteamericanos y de la ciudad de Nueva York, pero de todos los países, sobre todo durante la pandemia. Muchas personas que dejaron de asistir a conciertos en vivo y tuvieron la oportunidad de disfrutar de conciertos en línea, vieron la importancia de apoyar las artes porque era la única manera de tener música en aquel momento, y recibimos gracias a eso muchísimas donaciones de individuos, y además tenemos apoyo de la ciudad de Nueva York y del gobierno en general, del Estado y del país, para la fundación, sobre todo para los programas de educación. Sí. Es muy difícil, además estamos construyendo una sede en este momento y es bastante difícil desarrollar un edificio nuevo en una ciudad como Nueva York. Así que se podrá imaginar lo que eso significa, pero gracias tenemos a Arturo, que no solamente es un músico, sino un activista, siempre buscando ese apoyo para la música. Bueno, para mí ha sido un gusto. Por favor, si alguien de los colegas quiere hacer alguna pregunta, es el momento. Siempre sería reconfortante que alguien preguntase algo. ¿Nadie? Bueno, pues para mí ha sido un auténtico placer tenerlas a las tres acá, y bienvenidas al Jazz Plaza. Muchísimas gracias. Gracias.